Entre los reflectores encendidos y los aplausos que parecían eternos, existía otro escenario, uno al que el público jamás fue invitado. Porque mientras el cine de oro mexicano construía ídolos, también levantaba muros de silencio, habitaciones cerradas con llave y pactos que no podían romperse sin consecuencias. Las estrellas que México veneró, actores, actrices, productores, cantantes, compartían algo más que fama, el acceso a un círculo prohibido, donde la moral se quedaba en la puerta y los deseos no llevaban nombre. Ahí no había cámaras, no había prensa, solo rumores susurrados entre técnicos, confesiones ahogadas en alcohol y libretas llenas de nombres que nunca debieron leerse. Durante las décadas de los 40, 50 y 60, mientras el país entero imitaba peinados y soñaba con romances de celuloide, existía un mundo paralelo, fiestas privadas, encuentros clandestinos, celebraciones que duraban hasta que amanecía, y de las que nadie debía salir hablando. Hoy abrimos ese archivo sellado. 11 celebridades, 11 nombres que parecían intocables. Afuera eran ídolos, adentro eran otra cosa. Si estas historias te provocan un nudo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no buscamos escándalo, rescatamos lo que el tiempo intentó enterrar bajo aplausos. Porque lo que estás a punto de escuchar, nunca debió contarse. Ramón Gay, el galán que lo probó todo. Lo veíamos impecable, educado, con ese porte de intelectual que parecía ajeno al escándalo. Ramón Gay era el tipo de actor que encajaba perfecto en la moral de la época. Médico, profesor, poeta, aventurero, un rostro confiable para la pantalla. Pero cuando caía la noche, ese personaje se desdibujaba. Fuentes de cronistas de espectáculos de los años 50 y testimonios recogidos décadas después coinciden en algo inquietante. Ramón no dormía temprano. Asistía con frecuencia a reuniones nocturnas organizadas por un círculo exclusivo de actores, aristócratas y empresarios, donde los nombres se borraban y los límites también. Uno de los sitios más mencionados fue una finca discreta en Coyoacán, propiedad, según documentos de época, de un compositor célebre por su música dramática, y por sus gustos aún más intensos. Allí, dicen, Ramón llegaba con el saco perfectamente planchado y salía convertido en otra persona. Un asistente de vestuario, que pidió mantener su identidad en secreto hasta después de su muerte, dejó escrito: era de los más activos. No distinguía edades ni géneros. Para él, el deseo no tenía etiquetas. Y nadie hablaba, nadie juzgaba. Al amanecer, todos regresaban a los foros como si nada hubiera ocurrido. Pero el silencio tiene grietas. Los rumores comenzaron a llegar a oídos incómodos. Productores conservadores, inversionistas nerviosos, ejecutivos que preferían no arriesgar capital. Ramón seguía siendo talentoso, pero ya no era conveniente. Un periodista escribió en 1958 una frase que pasó desapercibida entonces, pero hoy resuena con fuerza. Ramón Gay ha dejado de protagonizar películas, pero sigue siendo el protagonista de otras historias. Murió en 1960, envuelto en un crimen pasional que estremeció a la prensa. Y quienes lo conocieron bien aseguran algo perturbador: lo más intenso de su vida jamás fue filmado. Pero Ramón no fue el único. El siguiente nombre construyó su F. Pedro Armendáriz, el hombre de hierro con secretos de terciopelo. Pedro Armendáriz no necesitaba presentaciones. Su figura llenaba la pantalla con una masculinidad incuestionable, voz firme, mirada dura, gestos de mando. Era el rostro de la autoridad, del carácter, del hombre que no se quiebra. Por eso, cuando comenzaron a circular ciertos rumores, nadie quiso creerlos. Documentos no oficiales, libros marginales sobre el cine de oro y testimonios anónimos recopilados años después, señalan que Pedro frecuentaba reuniones de acceso extremadamente restringido. No eran fiestas improvisadas. Eran encuentros organizados por diplomáticos, empresarios influyentes y figuras del espectáculo, donde la discreción no era una opción, era una ley. Estas reuniones, según la prensa de época y voces del medio, se realizaban en residencias de Lomas de Chapultepec y en una finca de Cuernavaca conocida como La Capilla. Un lugar donde, decían, lo espiritual y lo carnal convivían sin contradicción alguna. Una actriz de reparto de los años 50 relató a una cronista, décadas después, una escena imposible de olvidar. Lo vi entrar con un traje blanco, serio como siempre. Cuando salió, llevaba una túnica oscura y una sonrisa que jamás le vi ni en el cine. Pedro era meticuloso. Nunca hablaba de más. Nunca repetía una historia. Nunca dejaba testigos innecesarios. Pero su comportamiento empezó a levantar sospechas entre productores conservadores. Exigía camerinos aislados, contratos con amplios descansos nocturnos y rodajes en locaciones poco comunes.
Un chofer personal, entrevistado en los años 80, confesó algo que aún incomoda. Una vez me pidió que lo esperara hasta las 4 de la mañana. Cuando salió, iba descalzo, con el saco en la mano. Me miró y solo dijo, hoy sí soñé bonito, punto. Pedro murió en circunstancias trágicas. Y con él, se selló una vida paralela que jamás pudo confirmarse, ni negarse del todo. Porque en el cine de oro, el hombre más fuerte, Arturo de Córdoba, el intelectual que se perdió entre cuerpos y pactos. Arturo de Córdoba no interpretaba la obsesión, la habitaba. Su voz profunda, su mirada penetrante y ese aire de hombre culto lo convirtieron en el galán maduro por excelencia. En pantalla era el amante atormentado, el hombre consumido por el deseo. Pero algunos aseguraban que no actuaba. La prensa del corazón de los años 70, y documentos nunca confirmados oficialmente, repitieron una versión incómoda. Arturo asistía con frecuencia a reuniones privadas en una residencia de Las Lomas, propiedad de un productor venido a menos, pero aún poderoso gracias a los secretos que sabía guardar. Aquellas reuniones no eran simples fiestas. Fuentes de época las describen como ceremonias cuidadosamente orquestadas, máscaras venecianas, música de cámara, vino importado, sirvientes que no hablaban, y una regla absoluta: nadie debía ser reconocido. Arturo llegaba impecable y se marchaba transformado. Corbata desajustada, camisa abierta, el rostro extrañamente en calma. Un maquillista que trabajó con él durante una filmación dirigida por Luis Buñuel dejó una frase que aún circula entre bastidores. El director le dijo: Arturo, necesito que parezcas como si hubieras tenido una noche intensa de pecado. Arturo sonrió y respondió: entonces no necesito maquillaje, solo dame un espejo. Se decía que en esas veladas compartía intimidad no solo con jóvenes actrices, sino también con escritores, escenógrafos, y según un testimonio anónimo, incluso con un sacerdote retirado. Historias tan extremas que muchos dudaron, pero que se repetían con demasiados detalles como para ser invención. Con los años, algo se quebró. Quienes lo conocieron hablaban de paranoia, de la sensación constante de ser observado, de ataques de ansiedad que lo perseguían incluso fuera del set. Algunos culparon a la presión de la industria. Otros susurraban que era el peso de los secretos no dichos. Porque Arturo entendió antes que nadie que el deseo no siempre libera, a veces consume. Y el siguiente nombre en esta lista llevaba el mito del macho mexicano en la piel, pero en la sombra se quitaba hasta el sombrero. Luis Aguilar, el charro que se quitaba el sombrero. Y las reglas. Luis Aguilar era el gallo giro del cine mexicano. Imponente, frontal, con voz de trueno y sonrisa franca. En pantalla encarnaba al hombre recto, al charro orgulloso, al símbolo de una masculinidad sin fisuras. Pero cuando el foro quedaba a oscuras, ese personaje se desvanecía. Fuentes del ámbito artístico, sonidistas, asistentes de producción y actores de reparto, coinciden en una versión que nunca llegó a los periódicos. Luis frecuentaba encuentros privados donde nadie preguntaba quién era quién. Uno de los lugares más mencionados era una hacienda en las afueras de Tlalpan, supuestamente propiedad de un empresario que financiaba películas rancheras. Las invitaciones no se escribían, se decían al oído. Allí, según múltiples testimonios indirectos, Luis era un invitado habitual, y rara vez llegaba solo. Solía presentarse acompañado de dos jóvenes actores en formación, a quienes apadrinaba con una cercanía que levantaba murmullos. Un sonidista retirado dejó constancia en sus memorias inéditas. El gallo era recto frente al público. En privado le gustaba cantar desnudo, con un sombrero de cuero y una guitarra sin cuerdas. Decía que esa era su forma de brindar. Las noches avanzaban entre juegos, apuestas absurdas y desafíos que mezclaban alcohol con provocación. Y entonces ocurrió algo que nunca debió saberse. Un camarógrafo encontró, en una valija de utilería olvidada, varias fotografías tipo Polaroid, figuras del medio en posturas comprometedoras. Luis estaba al centro. Las imágenes jamás vieron la luz. El camarógrafo perdió su empleo una semana después. Luis Aguilar nunca negó ni confirmó nada. Solo sonreía cuando alguien insinuaba algo sobre su vida privada. Y una vez, con tono burlón, dejó caer una frase que aún resuena. El charro canta en la cantina, pero baila donde nadie lo ve. Pero el siguiente nombre llegó desde Europa, y trajo consigo una elegancia peligrosa, un deseo sin patria y secretos que cruzaron océanos. Jorge Mistral, el extranjero que trajo el deseo sin fronteras. Jorge Mistral llegó a México envuelto en una aura distinta, no solo por su acento español, sino por esa elegancia silenciosa que incomodaba. Refinado, culto, con una mirada que parecía desnudar sin tocar. En pantalla era seductor, fuera de ella, era indescifrable.
Durante su estancia en el país, Mistral comenzó a frecuentar círculos extremadamente discretos de la élite artística y teatral. Fiestas organizadas por empresarios culturales que usaban estrenos y celebraciones como excusa para algo más profundo y más oscuro. Según crónicas nunca publicadas y testimonios recogidos años después, estas reuniones no buscaban exceso, sino control. Una vestuarista que trabajó con él en Ensayo de un crimen dejó una confesión inquietante. Jorge nunca preguntaba por el vestuario del personaje. Preguntaba por botas, guantes, cinturones, pero para él, le gustaban las cosas ceñidas. En esas noches, Mistral rara vez llegaba solo. Se decía que lo acompañaban dos figuras constantes, una mujer mayor, a quien presentaba como su madrina espiritual, y un joven bailarín con quien compartía habitación lejos de los reflectores. La prensa jamás los vinculó, pero los mismos nombres aparecen una y otra vez en testimonios anónimos. Las reuniones incluían juegos de dominación, sesiones de fotografía íntima y rituales cuidadosamente preparados. Un pintor cubano exiliado, cuya obra fue decomisada en los años 70 por su contenido explícito, habría sido el encargado de documentar aquellas noches. Las imágenes desaparecieron. A Jorge se le atribuye una frase que resume su filosofía secreta. El cuerpo no tiene patria, solo deseo. Murió en 1972, en circunstancias trágicas. Con él se perdieron cintas, grabaciones y relatos que nunca pudieron confirmarse. Pero quienes estuvieron allí aseguran algo perturbador. El silencio no siempre es olvido, a veces es supervivencia. Y el siguiente nombre es quizá el más delicado. Una mujer convertida en mito, atrapada entre belleza, melancolía y deseos que no podían pronunciarse. Miroslava, belleza, silencio y noches que nadie debió contar. Miroslava parecía salida de un sueño extranjero. Belleza europea, mirada triste, voz suave. El cine mexicano la convirtió en símbolo de elegancia y misterio. Pero lo que el público interpretó como melancolía, otros lo entendieron como una vida emocional demasiado intensa para su tiempo. Fuentes cercanas al círculo intelectual y artístico de los años 50 señalan que Miroslava asistía a veladas privadas cuidadosamente seleccionadas. No eran fiestas ruidosas ni encuentros improvisados. Eran reuniones donde el erotismo se disfrazaba de arte, lecturas de poesía, música tenue, juegos de roles y una frase que, según varios asistentes, se repetía al entrar: lo que sucede aquí no existe mañana. En una de esas noches, fue vista acompañada de una actriz del medio a quien el público siempre consideró solo una amiga cercana. Pero un operador de iluminación que trabajó con ambas en un rodaje posterior dejó una observación que nunca publicó. Se miraban con una intensidad que no se actúa. Se tomaban de la mano, y luego desaparecían por horas. Miroslava vivía rodeada de gente, y aún así, profundamente sola. Quienes la conocieron aseguran que su aparente tristeza ocultaba una vida pasional, contradictoria y secreta. Algunos sostienen que, tras su muerte, se encontraron fotografías comprometedoras en su departamento. Según documentos no oficiales, esas imágenes fueron destruidas antes de que pudieran filtrarse. Uno de los primeros en llegar al lugar fue Ernesto Alonso. Hasta hoy, jamás ha querido hablar de lo que vio. Porque hay secretos que no buscan escándalo, buscan descanso. Pero el siguiente nombre rompía el silencio con carcajadas. Un ídolo del pueblo que transformó la noche en escenario y el exceso en estilo de vida. T.I.N. Tan, el bufón del pueblo y el rey de la noche. Germán Valdés, Tintán, era risa, picardía y ritmo. Su estilo pachuco, su verbo ágil y su irreverencia lo convirtieron en un ídolo popular, cercano, entrañable. En pantalla parecía vivir en eterna fiesta, pero la verdadera comenzaba cuando se apagaban las luces del foro. Personal de los estudios Churubusco recordaba algo peculiar. Tintán insistía en grabar de noche siempre que podía. No era por razones técnicas. Era porque prefería vivir la madrugada. Las celebraciones improvisadas en su camerino se volvieron legendarias entre maquillistas y actores secundarios. Botellas que aparecían sin explicación, música bohemia, actrices extranjeras recién llegadas, vedetes de cabaret y algún actor disfrazado por broma. Un músico de la época escribió en su diario personal: lo vi sin camisa, bailando con una vedette y un actor vestido de charro. Todos reían. Todos terminaron en el suelo. Nadie volvió a mencionar el asunto. Pero lo más delicado ocurría lejos del estudio. En su departamento de la Colonia del Valle, según rumores persistentes, Tintán organizaba reuniones íntimas donde podían participar hasta 6 personas a la vez. Había juegos, apuestas sexuales y desafíos creativos que mezclaban actuación improvisada con deseo real. Una frase circulaba entre sonidistas como advertencia y broma al mismo tiempo: si no es cine de oro,
Es cine rojo, compadre. Su energía era avasallante. Hombres, mujeres, debutantes, veteranos, nadie parecía inmune a su carisma nocturno. Y aunque su imagen pública era la del payaso entrañable, su intimidad estaba hecha de excesos, placer sin filtros y una regla clara: todo debía quedarse ahí. Pero el siguiente nombre no buscaba ruido ni carcajadas. Era una diosa intocable, que solo cruzaba ciertos límites con quienes sabían guardar silencio. Dolores del Río, la diosa que solo cruzaba límites en silencio. Dolores del Río no caminaba, deslizaba el mito. Belleza clásica, porte impecable, elegancia natural. Fue la primera actriz mexicana en conquistar Hollywood, y al volver, lo hizo envuelta en un aura casi celestial. Para el público era intocable. Y quizá por eso, nadie se atrevía a preguntar. Según testimonios de asistentes de producción y artistas plásticos de los años 50, Dolores mantenía un círculo íntimo extremadamente selecto. No figuraba en fotografías, no aparecía en crónicas sociales. Se reunían en su residencia de Chapultepec, lejos del ruido, lejos de los curiosos. Un ex asistente que trabajó con ella durante varias filmaciones dejó una frase que resume esas noches. No eran fiestas, eran veladas. El deseo no se gritaba, se entendía. En esas reuniones, decían, el sexo no era explícito, sino ritual. Luces suaves, música baja, prendas ligeras. Artistas, escritoras, actrices extranjeras y algún director exiliado compartían el espacio sin excesos visibles, pero con una tensión que se podía cortar. Un cineasta español, ya anciano, escribió en sus memorias tras su muerte: Dolores no ofrecía su cama, ofrecía un altar, y solo entraban quienes sabían estar a la altura del silencio. A diferencia de otras figuras del espectáculo, Dolores jamás negó ni confirmó nada. Cuando algún reportero insinuó algo sobre su vida privada, respondió con una sonrisa afilada: las estrellas no contamos chismes. Brillamos, y ustedes imaginan. Esa imaginación sobrevivió décadas, porque a veces, el misterio es la forma más elegante de la verdad. Pero el siguiente nombre era todo lo contrario: un hombre respetable, correcto, con reuniones donde nadie usaba apellidos. Joaquín Pardavé, el respetable señor de las noches sin nombre. Para el público, Joaquín Pardavé era la decencia hecha personaje. Actor, guionista, director, compositor. El tío sabio, el padre ejemplar, el caballero de modales intachables. En pantalla representaba la estabilidad moral del cine mexicano. Pero lejos de los foros, interpretaba otro papel. Testimonios de actores secundarios y asistentes de dirección señalan que Pardavé organizaba en su residencia reuniones artísticas de alto nivel, que con el tiempo mutaban en algo distinto. Las reglas eran claras desde el inicio: nadie debía vestir como en su vida cotidiana, nadie usaba su nombre completo, nadie preguntaba a qué se dedicaba el otro. Un joven actor de la época, que asistió una sola vez y después desapareció del reparto sin explicación oficial, relató años más tarde: parecía una cena normal. Joaquín tocaba el piano, brindábamos, y luego alguien cerraba las cortinas. A partir de ahí, nadie hablaba. Solo se movían. No se trataba de orgías comunes. Según quienes estuvieron allí, eran juegos de interpretación. Cada invitado asumía un rol: el sacerdote corrupto, la esposa infiel, el profesor seductor, la hija rebelde. Las escenas avanzaban sin palabras, y siempre con un desenlace físico. Algunas noches eran 6 personas. Otras, más de 20. La única constante era el silencio absoluto al salir. Una actriz de teatro que lo conoció en sus últimos años dijo una frase que todavía incomoda: Joaquín tenía un mundo privado que solo él sabía dirigir. Murió respetado, querido, celebrado. Pero quienes conocieron esas veladas aseguran que su legado también incluye un guión jamás escrito. Uno donde todos querían actuar, y nadie podía contar el final. El siguiente nombre fue una mujer de voz quebrada y mirada de hielo. Una diva que convirtió la confesión en ceremonia, y el silencio en ley. Chabela Vargas, la confesión que nunca pidió perdón. Chabela Vargas no pedía permiso. Entraba a los bares como quien entra a una iglesia en ruinas, con la voz rota, el poncho rojo y una botella como rosario. Para el público era la mujer que cantaba al desamor. Para quienes la conocieron de cerca, era la que obligaba a mirarlo de frente. En una época donde amar a otra mujer era pecado social, Chabela lo convirtió en acto ceremonial. No se escondía, no negaba, simplemente no explicaba. Se hablaba de reuniones privadas, noches cerradas con llave, copas que no se contaban y conversaciones que nunca salían de la habitación.
En esos encuentros, según músicos y actrices que coincidieron con ella, no había reglas, salvo una: si entrabas, debías ser honesto contigo mismo. Una intérprete joven de los años 60 confesó décadas después: con Chabela no había seducción. Había verdad. Y eso era más peligroso que cualquier caricia. Chabela escuchaba primero, observaba, y cuando hablaba, lo hacía como sentencia. No prometía amor eterno, prometía no mentir. Dicen que muchas entraban buscando consuelo, y salían habiendo descubierto algo que preferían no saber. Porque Chabela no curaba, desnudaba. Nunca pidió disculpas. Nunca bajó la voz para agradar. Y cuando finalmente habló de sus amores, lo hizo tarde, cuando ya nadie podía castigarla. Pero los que estuvieron allí, en esas noches sin testigos, aseguran que Chabela llevaba décadas diciendo lo mismo, que el amor no necesita permiso, solo valor para sostener la mirada. El próximo nombre fue un galán perfecto, una sonrisa impecable, y un secreto que se apagó antes de poder ser contado. Ramón Novarro, el galán que amó en silencio, pero nunca pudieron amar en voz alta. Ramón Novarro era el sueño perfecto de Hollywood. Rostro de mármol, mirada dulce, cuerpo esculpido para el mito. Las revistas lo presentaban como el amante ideal, el hombre que toda mujer debía desear. Pero tras los reflectores, vivía otra historia. Nacido en Durango y convertido en estrella internacional, Novarro aprendió pronto que el éxito tenía una condición: callar. Callar quién era, callar a quien miraba, callar a quien amaba. En los círculos privados se sabía. Directores, actores y agentes lo comentaban en voz baja, como si nombrarlo pudiera destruir el hechizo. Ramón asistía a fiestas donde todos sabían, y nadie decía nada. Se refugió en relaciones discretas, encuentros breves, promesas que no podían durar. El precio de ser ídolo era vivir a medias. Con los años, el silencio se volvió soledad. Cuando Hollywood dejó de llamarlo, cuando los aplausos se apagaron, Ramón quedó solo en una casa demasiado grande para un secreto tan pesado. En 1968, su muerte estremeció a la industria. No fue un final glorioso. Fue violento, cruel, indigno de una leyenda. Un crimen que muchos prefirieron olvidar rápido, como si así también borraran lo que representaba. Un actor que lo conoció en sus últimos días dijo: Ramón nunca tuvo miedo de amar. Tuvo miedo de que el mundo lo supiera. Murió como vivió, rodeado de fama, y vacío de verdad pública. El siguiente caso no fue un galán, sino un símbolo nacional, un hombre que cantaba al pueblo mientras huía de sí mismo. Jorge Negrete, el macho que escondía su fragilidad. Jorge Negrete no caminaba, imponía. Su presencia llenaba cantinas, foros, escenarios y pantallas. Era el charro perfecto, el hombre que México aprendió a llamar macho, el símbolo de una hombría sin fisuras. Pero detrás del traje impecable y la voz que estremecía volcanes, había un hombre agotado de sostener un personaje. La prensa de la época lo retrataba como conquistador, dueño de romances explosivos, temperamental, orgulloso, dominante. Y en parte, todo eso era verdad. Pero no era toda la verdad. Fuentes cercanas señalan que Negrete vivía en una tensión constante entre lo que sentía y lo que debía representar. En un México donde la masculinidad era ley, dudar era pecado, y mostrarse vulnerable, imperdonable. El alcohol se convirtió en refugio. No para celebrar, sino para callar. Callar miedos. Callar contradicciones. Callar una tristeza que no tenía nombre público. En privado, quienes lo trataron hablaban de un hombre sensible, culto, perfeccionista, obsesionado con el control, porque perderlo significaba exponerse. Su cuerpo empezó a pasar factura. La enfermedad avanzó mientras él seguía cantando, como si la voz pudiera sostenerlo todo, hasta que ya no pudo más. Cuando murió, México lloró al ídolo. Pocos se preguntaron quién había sido el hombre cuando se quitaba el traje de charro y quedaba solo frente al espejo. Jorge Negrete no escondió un amor concreto, escondió algo más profundo, el derecho a no ser siempre fuerte. Y el siguiente nombre no fue símbolo ni galán, sino una mujer que amó sin pedir permiso y pagó el precio del escándalo eterno. Frida Kahlo. Amar sin perdón. Frida Kahlo no fue un secreto. Fue una herida abierta. Una mujer que caminó con el dolor como si fuera parte de su sombra, y que amó sin pedir absolución. Desde joven entendió algo brutal: el cuerpo podía romperse, pero el deseo, no. Entre pinceles, corsés y cicatrices, Frida pintó lo que otros apenas se atrevían a sentir. Su relación con Diego Rivera fue un volcán sin tregua: amor, traición, dependencia, furia. Pero no fue el único amor. Documentos personales,
Cartas y testimonios indican que Frida sostuvo vínculos afectivos profundos con mujeres artistas, intelectuales y musas de su círculo más íntimo. No como provocación, sino como verdad emocional. En la Casa Azul, entre tequila, risas y discusiones interminables, se vivieron romances que no pedían permiso al mundo. Frida no escondía, desafiaba. La prensa la juzgó. La sociedad la etiquetó. Pero ella eligió otra condena: ser fiel a sí misma, aunque doliera. Amó con intensidad feroz porque sabía que el tiempo no le debía nada. Cada beso, cada traición, cada despedida era una forma de gritar: estoy viva. Frida murió joven, pero dejó algo que ningún escándalo pudo borrar: la certeza de que amar libremente también es una forma de resistencia. El próximo nombre no pintó ni actuó, cantó desde la entraña, y convirtió el desamor en bandera. Pedro Infante, el ídolo que nunca pudo ser solo Pedro. Pedro Infante era el rostro de México. La sonrisa franca, la voz cercana, el hombre que parecía pertenecerle a todos. En la pantalla era el amigo fiel, el enamorado noble, el pueblo hecho canción. Pero detrás del mito había un hombre agotado de sostener la perfección. La prensa lo convirtió en ideal absoluto, marido soñado, padre ejemplar, macho sensible pero invencible. Un equilibrio imposible. Fuentes de la época relatan que Pedro vivía bajo una presión constante. Cada gesto observado, cada rumor amplificado, cada silencio interpretado. Amó intensamente. Se equivocó. Sufrió. Pero nunca tuvo derecho al error público. Porque el ídolo debía ser intocable, aunque el hombre se rompiera por dentro. En los últimos años, el cansancio era evidente. Accidentes, lesiones, una vida vivida al límite como si el tiempo se le estuviera acabando. Y entonces llegó el final. Brusco. Definitivo. Un cielo que se cerró de golpe y un país entero enmudecido. México lloró a Pedro Infante. Pero pocos se detuvieron a pensar en el hombre que nunca pudo sentarse tranquilo sin ser observado, sin ser juzgado, sin ser mito. Pedro no murió solo en un accidente. Murió cargando una imagen demasiado grande para un corazón humano. El próximo y último cierre no habla de un hombre, sino de todos ellos. De lo que compartieron y de lo que el tiempo intentó borrar. El cine de oro no solo fue luz. También fue sombra. Un lugar donde los aplausos tapaban silencios y las cámaras aprendieron a mirar solo lo que convenía. Detrás de cada ídolo hubo un ser humano obligado a fingir, a esconder, a sobrevivir en un mundo que pedía perfección pero castigaba la verdad. Ramón Novarro amó en silencio. Jorge Negrete cargó una hombría impuesta. Frida Kahlo desafió sin pedir permiso. Chabela Vargas cantó desde la herida. Pedro Infante fue prisionero de su propio mito. No fueron escándalos. Fueron vidas. Vidas atravesadas por una época que no supo escuchar a tiempo. Hoy no los recordamos para juzgarlos, sino para entenderlos. Porque cuando el pasado se cuenta con honestidad, deja de doler y empieza a enseñar. Si esta historia te movió algo en el pecho, déjala aquí abajo en los comentarios. Si sentiste que estas vidas merecen ser recordadas con dignidad, dale like. Nos ayuda a seguir contando historias que el tiempo quiso borrar. Y si crees que la memoria también es una forma de justicia, suscríbete a Archivos Trae y activa la campanita. Aquí no glorificamos el silencio. Aquí lo rompemos. Claqueta.